Estimado señor secretario, bienvenido a San Lázaro. El Grupo Parlamentario del PRI considera que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, presentada ante esta soberanía, refleja cabalmente el compromiso del Gobierno federal para mantener un manejo adecuado de las finanzas públicas. Reconocemos su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos congratula formar parte de la transformación que México ha emprendido, ya que compartimos la visión del presidente de los mexicanos y el compromiso de servirle a nuestra patria. En este día, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI deseamos hacer algunas precisiones en materia de ingresos. Señor secretario, a partir de las proyecciones de crecimiento de la plataforma petrolera, que alcanzará niveles cercanos a los 3 millones de barriles diarios en los próximos años y que se traducirá en aumento de los ingresos petroleros a partir de 2015, vemos responsable y prudente la estrategia fiscal propuesta, ya que permitirá al Gobierno federal, a los estados y a los municipios del país obtener recursos suficientes para apoyar proyectos de alto impacto económico y social. Proyectos importantes en infraestructura por 7.7 billones de pesos. Y en materia de política social, programas como 65 y más y el visionario programa Prospera dan cuenta de esta visión progresista y la capacidad de la presente administración para ejercer el gasto con responsabilidad y en beneficio de los mexicanos. Entendemos que en este contexto de consolidación de nada nos servirá una política fiscal que reduzca la inversión productiva. En el PRI, consideramos que corresponde a esta soberanía otorgar a la presente administración las herramientas necesarias para que pueda seguir invirtiendo en el desarrollo del país, sobre todo en un año en el que las finanzas públicas se verán afectadas por la caída temporal de la plataforma de producción de petróleo y la economía aún no alcanzará todavía su nuevo potencial. Sabemos y entendemos que ninguna reforma es de efecto inmediato, que el proceso de construcción y replanteamiento institucional de México tiene también una proyección en el tiempo. Señor secretario, creemos que es fundamental contar con todos los elementos para la discusión en torno al paquete económico y que se desarrollará en las próximas semanas en este mismo recinto. No tenga duda que acompañaremos la propuesta en materia de ingresos. Sin embargo, le pido abundar en la explicación de las consecuencias de implementar recortes de gasto que vayan a la par de la caída esperada de los ingresos petroleros, así como de la magnitud de la caída en ingresos no petroleros que se observará en 2015. Secretario, ¿cuál sería la consecuencia de recortar el nivel de gasto al mismo nivel que la reducción de los ingresos petroleros? Entender lo anterior nos permitirá explicar a nuestros representados con honor y verdad los alcances de esta adecuación, que es parte, sin duda, de la progresista reforma realizada en esta soberanía. Es fundamental que lo analicemos, que se exponga en el pleno de esta soberanía, que se expongan las posibles afectaciones al desarrollo del país que pudieran generarse de no contar con una estrategia fiscal responsable y que tome en cuenta el contexto económico y social que enfrentará nuestro país en el próximo ejercicio fiscal 2015. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención, señor secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar respuesta al planteamiento hecho por la señora diputada. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. En virtud de que el formato prevé que únicamente dé respuesta a las preguntas en esta primera ronda, trataré durante mis respuestas a las mismas de hacer algunos comentarios, en la medida en que el tiempo lo permita, a algunos de lo que se ha dicho en los posicionamientos de los partidos que he escuchado con toda atención y respeto. Quiero, sin embargo, señor presidente, referirme a algo muy específico que expresó aquí el señor diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que creo que es prudente aclarar. Es absolutamente falso que el señor Amado Yáñez sea asesor o empleado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, o cualquier otra dependencia del Gobierno federal, y lo quiero decir con toda claridad. El señor
El señor Yáñez se presentó en una reunión entre la PGR y el SAE, convocado por un acreedor, porque así convenía el derecho del acreedor. Pero quiero precisarle, para tranquilidad de todos, señor diputado, que la averiguación, el proceso penal contra el señor Yáñez continúa por parte de la PGR y será llevado hasta las últimas consecuencias de la ley. Me dedico ahora a hacer algún comentario sobre la pregunta de la diputada Angelina Carreño. Diputada, efectivamente el déficit público es un instrumento que los gobiernos de todo el mundo utilizan para alentar el crecimiento económico cuando la economía así lo requiere. Al igual que la política monetaria puede entrar en una fase de expansión cuando lo requiere impulsar el crecimiento económico. Debemos reconocer que si bien el país está creciendo, requiere todavía un impulso contracíclico, como le llaman los economistas, para lograr que lleguemos a los niveles de pleno empleo. El no utilizar el déficit público en este momento sería probablemente un acto de gran irresponsabilidad, porque implicaría una fuerte contracción del gasto público en materias fundamentalmente de inversión pública, lo cual tendría consecuencias importantes no solamente sobre el crecimiento, sino sobre la creación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas. Ahora bien, el uso del déficit público como una herramienta cumple, conforme a la propuesta del Ejecutivo, con algunos elementos fundamentales. En primer lugar, se trata de un déficit temporal. La economía no puede estar de manera permanente en déficit público. Se ha presentado desde el año pasado una trayectoria que se está cumpliendo. Y este es el segundo elemento que tiene que tener el déficit público, cumplir con la trayectoria anunciada. Como se dijo el año pasado, en este año habríamos de proponer una reducción del déficit público y yo espero que la Cámara de Diputados y en su momento la Cámara de Senadores valoren la importancia de consolidar las finanzas públicas a través de una trayectoria, si bien gradual, sí eficaz, de reducción multianual del déficit público. Tercero, el financiamiento del déficit tiene que ser sostenible. Y esto depende, primero, del nivel de endeudamiento del gobierno mexicano, del Estado mexicano en su conjunto, y del acceso que tenemos a financiamiento a largo plazo y en condiciones accesibles en los mercados nacionales e internacionales. Hay que reconocer que el endeudamiento del sector público mexicano es menor al promedio de Latinoamérica y, por supuesto, significativamente menor que el de otras economías de la OECD y, por lo tanto, México sigue teniendo un acceso amplio y exitoso a bajo costo a los mercados internacionales con financiamientos diversificados y de largo plazo. Y lo más importante, ¿para qué se utiliza el déficit? En este caso, el déficit, al igual que el año pasado, se está utilizando para promover programas de inversión, incluyendo la inversión de las nuevas empresas productivas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El déficit público no se está utilizando para financiar gasto corriente o para financiar el gasto de la burocracia. Por contrario, como lo hemos dicho aquí, el gasto de operación está decreciendo. El déficit, en su medida más amplia para este año, considera alcanzar 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo compara esto con años recientes? Mire, en el año 2009, conforme a esta medida amplia de déficit, teníamos un déficit del 5.3%. En 2010 teníamos un déficit del 4.1%. Lo importante es que estamos en una trayectoria de reducción gradual, predecible y sostenible del déficit público que se utiliza como un instrumento transitorio para alentar el crecimiento económico. Muchas gracias, diputada. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario. Le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Patricia Araujo de la Torre. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Bienvenido, señor secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray. Agradecemos ampliamente la información por usted proporcionada, signo de los puentes de comunicación y respeto entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo. Señor secretario, coincidimos plenamente en la visión que se presenta respecto a la estrategia de política fiscal que es congruente con el manejo responsable de las finanzas públicas, convencidos de que sería mucho más costoso para el país y para todos los mexicanos reducir el gasto
en inversión social y en infraestructura. Reconocemos plenamente que se está actuando con responsabilidad, que es una propuesta que refleja el compromiso de un gobierno que vela por el bienestar de los mexicanos, de un gobierno que está tomando decisiones para promover el desarrollo nacional, elevando la productividad, la competitividad y la calidad de vida de los mexicanos. Nos ha puesto en claro que existe una estrategia integral para atender la baja en la plataforma de producción petrolera mediante los mecanismos que se instrumentarán, teniendo como fundamento la reforma energética recientemente aprobada. Sería ingenuo pensar en soluciones fáciles y automáticas. Estamos en un periodo de transición del esquema inercial en el diseño del presupuesto basado en un concepto recaudador de la industria de los hidrocarburos a otro en el que se busca que esa industria sea motor eficaz del impulso económico, al tiempo que se revierte la tendencia al declive de la producción petrolera. Sabemos que existe una visión clara sobre las prioridades para ejercer el presupuesto de una manera oportuna, de manera responsable y eficaz, a efecto de que el gasto redunde en más inversión y en una mayor productividad, en una mayor competitividad y sobre todo en mayor bienestar para todos los mexicanos. Celebramos la instalación del portal de transparencia, en donde todos los mexicanos podremos conocer el destino de los recursos públicos y sus resultados. Sin duda, estamos cambiando paradigmas para mover a nuestro país hacia un México que acabe con la corrupción, la impunidad y la opacidad. Hoy nos toca demostrar con hechos los grandes beneficios de las reformas transformadoras, lo que permitirá al país acelerar el crecimiento nacional con estabilidad e inclusión social. Respaldamos la puesta en marcha del programa Crezcamos Juntos, el cual facilitará, incentivará y capacitará a las pequeñas y medianas empresas e incorporará al comercio informal a la formalidad, lo que permitirá ampliar la plataforma de contribuyentes al presupuesto nacional con una visión de justicia social y de responsabilidad fiscal. El país somos todos y todos debemos contribuir a su desarrollo para que juntos logremos transformar a México. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.